Amigos, bienvenidos una vez más a este ciclo de clases relacionado con los estudios gnósticos. Vamos a continuar en esta oportunidad con el tema número 17 que se titula Las infradimensiones. Ya hemos hablado en temas anteriores sobre las dimensiones, el aspecto superior, pero sucede que existe las dimensiones superiores, existe el mundo físico y también existe infradimensiones. El aspecto superior, el físico y el inferior. O sea, todos los niveles de vida están ocupados. Nos ocuparemos en esta oportunidad de explicar sobre las infradimensiones. Como su nombre lo indica, infra es inferior. Muy bien. ¿Qué son las infradimensiones? Son diferentes niveles de vida, diferentes escalas. Las infradimensiones es aquello que se conoce como mundos infiernos. Eso es las infradimensiones. Obviamente que así como existen las dimensiones superiores en diferentes niveles, las infradimensiones o mundos infiernos también se encuentra dividido en diferentes niveles, 9 círculos dantescos. Le decimos dantescos en esta oportunidad, en base al escritor, Dante Alighieri, que escribió en su libro La Divina Comedia bastante detalladamente sobre lo que es las infradimensiones. Así que si nosotros leemos esa obra literaria en base a conocimiento gnóstico, nos daremos cuenta que ese escritor describe con lujo de detalles los diferentes círculos en los cuales se divide los mundos infiernos. Muy bien. Ahora, las infradimensiones o mundos infiernos, como se conoce, no importa el simbolismo que se le dé, ya que algunas formas religiosas dicen el infierno de fuego. Los nórdicos decían el infierno de hielo, los chinos el infierno amarillo. Entonces no importa la simbología, infierno del catolicismo, infierno chino, infierno maometano, infierno budista, o como quiera que sea, es una alegorización de lo que es los mundos infiernos. Es como cada país, por ejemplo, tiene su bandera para hacerse notar a nivel mundial su propia existencia. Entonces, así sucede con los mundos infiernos descritos por diferentes creencias o formas religiosas. A su manera, a su forma, así describen lo que son los mundos infiernos. Los mundos infiernos se sabe que es donde van las almas perdidas, aquellos que se portaron mal en la vida y se les terminó su manifestación a este mundo físico, entonces van a los mundos infiernos. Pero vamos a aclarar lo siguiente, que no solamente las personas que fallecieron y ya no tienen más oportunidad van a los mundos infiernos. Sucede que nosotros también de alguna manera hemos visitado los mundos infiernos, estando vivos, es decir, el ser humano estando aún vivo, ha visitado de alguna forma, podríamos llamarle superficial o una forma muy poco, diríamos así, a lo que es las infradimensiones. Sucede que en el momento de las pesadillas es cuando se penetra a los mundos infiernos o infradimensiones. Es decir, cuando dormimos y tenemos pesadillas por obvios motivos, que vamos a explicar eso más adelante, penetramos a ese mundo. Pero antes de seguir adelante con esa explicación, vamos a decir dónde están ubicadas las infradimensiones. Las infradimensiones, obviamente, se encuentran bajo la corteza terrestre. Las dimensiones y las infradimensiones. Dimensiones superiores, infradimensiones. Entonces, esas están bajo la corteza terrestre. Ahora bien, alguien puede decir, por ejemplo,
Pero si están bajo la corteza terrestre, ¿cómo es que las compañías petroleras, las compañías mineras no han encontrado nada bajo esta capa terrestre? Sucede que el mundo físico no lo es todo. Lo que el ser humano percibe con la vista y sus 5 sentidos no es todo. Más allá de eso, podríamos decir, en el mundo invisible existe vida. Entonces, las infradimensiones se encuentran ubicadas en la 5ª dimensión inferior. Recordemos que ya hablamos de las dimensiones, hablamos de los templos de la Venerable Logia Blanca en las dimensiones superiores. Ahora, las infradimensiones se encuentran en la 5ª dimensión inferior. En el mundo de los sueños, en la parte inferior, en la parte lunar. Es decir, en esa 5ª dimensión se encuentra la puerta de entrada a las infradimensiones o mundos infiernos. Estamos aclarando o traemos este tema para que no pensemos de que solamente el aspecto superior existe, también existe el aspecto inferior, los mundos infiernos. O sea, este es un tema de carácter informativo. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros podrá comprobar en forma directa lo que estamos hablando en esta oportunidad. Muy bien. Siendo que los mundos infiernos obviamente no son perceptibles para el ojo físico, se encuentran en la 5ª dimensión inferior, que en la 5ª dimensión inferior encontramos la puerta de entrada a lo que es los mundos infiernos. Así que no es nuevo, no es raro, que en cualquier momento de nuestra vida el ser humano visite lo que es los mundos infiernos. Sucede que, así como existen centros, vórtices, chakras superiores que nos conectan con las dimensiones superiores, también existen en el bajo vientre vórtices o chakras infrahumanos que se ponen en actividad en determinados momentos, en el caso, por ejemplo, de una mala digestión, en el caso de lo que son las drogas, el alcohol, esos chakras infrahumanos ubicados en el bajo vientre, ¿no?, en esta parte de acá, abajo del ombligo, entonces se ponen en actividad. O muchas veces bajo la influencia de alguna medicina muy fuerte. Se abren esas puertas, llamémosle infernales, esas puertas inferiores, esas puertas atómicas inferiores del ser humano, se abren. Y es lógicamente que nos ponen en contacto con las infradimensiones de este planeta, o los mundos infiernos de este planeta. Entonces, así que, en determinado momento, cualquiera en la vida, esos chakras se ponen en actividad por una mala digestión. Vuelvo a repetir, a veces comemos algo, nos cae mal, nos hace daño, y decimos, tuve una pesadilla. No. Es fácil para el ego de cada uno de nosotros, los defectos de carácter, que obviamente el ego es algo inferior, que también tiene raíces en los mundos infiernos, es muy fácil penetrar o llevarnos allá, a las infradimensiones, porque el ego también pertenece a las infradimensiones, ¿no? O mejor dicho, pertenece a las infradimensiones por ser inferior. Ahora, obviamente, con esas puertas infrahumanos, chakras infrahumanos, que se ponen en actividad o puertas que se abren, es fácil para que el ego nos lleve allá a las infradimensiones o mundos infiernos. Todas esas imágenes horribles, todas esas formas egoicas que tenemos en las pesadillas realmente existen, son reales, no es una fantasía. Simple y sencillamente nosotros hemos penetrado en ese momento a las infradimensiones. Y no es nada agradable, recordemos, una pesadilla es algo desagradable.
nos vemos perseguidos por formas completamente horribles, pesadas, agresivas, que nos atacan, que nos persiguen en el mundo de las pesadillas. Entonces, resulta pues nada agradable estar de por vida o por muchísimos años en lo que es los mundos infiernos. Cuando nosotros regresamos o despertamos de una pesadilla, decimos, gracias a Dios que era un sueño y no era una realidad, ¿no? Nos sentimos libres cuando regresamos al mundo físico. Realmente es un lugar desagradable. Obviamente, esas infradimensiones que se encuentran bajo la corteza terrestre se van dividiendo en diferentes círculos, en diferentes niveles, hasta llegar al centro mismo de nuestro planeta, al punto de gravitación de nuestro planeta, ¿no? Al centro mismo de nuestro planeta. Obviamente, entre más lejos nos encontramos, obviamente las leyes, la vida es completamente más pesada, mucho más difícil. Alguien puede decir, bueno, pero todas esas imágenes son horribles que se observan en una pesadilla, por ejemplo. Y en una pesadilla simplemente vimos algo muy mínimo, muy superficial de las infradimensiones. Realmente, a medida nosotros nos alejamos de lo que es el sol absoluto, a medida nosotros nos alejamos del sol absoluto, del Padre, de Dios, como querramos llamarle, dependiendo de nuestra cultura. Obviamente al alejarnos, nos vamos haciendo más mecánicos, más perversos, más horribles. Entonces, obviamente esas imágenes que vemos, cada vez que penetramos entre más profundo y llegamos, obviamente esas imágenes son más horribles. Alguien puede decir, bueno, pero esa fealdad exclusivamente ¿a qué se debe? Se debe a eso, ¿no? A que nos alejamos de la parte superior, del espíritu universal de vida, si le queremos llamar así también. Una oscuridad terrible, una forma de luz diferente. Lógicamente, bajo la corteza terrestre encontramos todas esas cavernas, ¿no?, que caracterizan a las infradimensiones. Es otro tipo de luz, un tipo de luz infrarrojo, llamémosle así. Así como existe el ultravioleta y tenemos todos los colores que dependen de ahí, los colores básicos, así es otro tipo de luz que se mueve en las infradimensiones. Entonces, el motivo de hablar de esto es para informar, ¿no? Para que el ser humano sepa el porqué de todas esas situaciones que se dan, que a veces no tenemos respuesta, que no encontramos solución, el por qué suceden esas cosas dentro de cada uno de nosotros. El motivo por el cual penetramos a las infradimensiones. Así que no solamente penetran a ese mundo las almas perdidas, también nosotros como seres humanos en un momento de nuestra existencia hemos penetrado ahí, a ese mundo de las pesadillas. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el objetivo y el por qué hablamos de esto? ¿Realmente el ser humano puede percibir en forma directa lo que son las infradimensiones? Claro que sí, ¿verdad? La enseñanza gnóstica da las claves específicas, cómo el ser humano puede investigar, cómo puede saber lo que sucede en las infradimensiones o mundos infiernos. Cuando se ponen en actividad los sentidos superiores de la conciencia, cuando el ser humano va desintegrando el ego mediante la muerte psicológica, obviamente la esencia se va liberando, se va expandiendo dentro de nosotros esa luz. Y eso le permite al ser humano
penetrar conscientemente en cada uno de estos círculos dantescos y poder investigar, de hecho, lo que nosotros estamos hablando en este momento. Lo que sucede en las infradimensiones, lo que nosotros podemos investigar. Así que no es extraño, por ejemplo, que para Dante, un ser de conciencia despierta, pudo penetrar conscientemente. Obviamente la historia narra por ahí, guiado por Virgilio, ¿no? Otro personaje famoso, clásico de la historia, el poeta, ¿no? El poeta de Mantua, como se le llamaba. Obviamente entra guiado por él. Y así escribe lo que es la Divina Comedia. Lógicamente se necesita de que alguien que conozca cada una de las diferentes cavernas, ¿no? Para poder investigar, para poder penetrar, igualmente para salir. Ya en su momento, cuando nosotros hayamos avanzado en la desintegración de los defectos, el ser humano podrá penetrar a voluntad y en forma propia a lo que es las infradimensiones. Y así es como viene la sabiduría, el conocimiento de todas las cosas. Así como el ser humano puede penetrar a las dimensiones superiores, así conscientemente puede penetrar a las infradimensiones conscientemente. Y así puede saber con lujo de detalles la realidad, la verdad de todas estas cosas de las infradimensiones. Allí es pues donde el ser humano, o mejor dicho, la esencia y el ego penetran a pagar todas sus deudas, sus fechorías. Ahora, algunas historietas hablan por ahí, ¿no? De que el infierno de fuego. Otros hablan del infierno de hielo y el infierno amarillo. Recordemos que bajo la corteza terrestre nosotros encontramos el fuego. Eso no es algo nuevo. Eso lo vemos por ahí en los volcanes, ¿no? Cuando hacen erupción, el fuego que sale del centro mismo de la Tierra. El agua. Existe el agua bajo la corteza terrestre, ¿no? Cavamos un pozo y hay agua. Por eso dice el mundo mineral soterrado, ¿no? Existen elementos nocivos bajo la corteza terrestre. El fuego, el agua, el aire. Existen zonas vacías dentro de nuestro planeta que es aire. Existen la roca, los minerales y todo bajo la corteza terrestre. Obviamente ahí es en la parte, llamémosle inferior del mundo astral, se mueven todas las almas perdidas. Se desenvuelven cada uno en su nivel, en su círculo, donde se encuentre, donde haya ido a parar, de acuerdo al proceso, llamémosle, de castigo involutivo, que vamos a hablar de eso más adelante, ese proceso involutivo. Así que cualquier forma que sea que se le dé o descripción a los mundos infiernos es la misma cosa. Infradimensiones, mundos infiernos, es lo mismo. Así que no es nada agradable pues penetrar por un corto tiempo en una pesadilla. Imaginemos pues cuando el ser humano penetra ese mundo, en el mundo involucionante, como se le llama, por muchísimo tiempo, por miles de años. Ese sufrimiento es doloroso, es terrible. Y ahí obviamente las almas perdidas pasan por diferentes niveles, ¿no? Diferentes procesos. Así que no es nada agradable pasar por ese proceso. El sufrimiento que existen las almas, ya sea en el fuego, en el hielo, en la lluvia, en el lodo, en la roca, atacado por víboras, perseguido por demonios y cosas por el estilo. Vale la pena pues que el ser humano en este mundo físico elimine el ego. Vale la pena pues que nosotros como seres humanos aprovechemos la existencia y logremos eliminar el ego dentro de cada uno de nosotros. Así evitaremos pues el penetrar a ese mundo soterrado, el penetrar a ese mundo de suplicio, a ese mundo de sufrimiento. Porque lógicamente el que nos lleva ahí, a ese lugar, es el ego. El ego nos lleva ahí. Terminado nuestra manifestación en este mundo físico,
nuestro ciclo de manifestación, obviamente no nos queda otro remedio que penetrar en cada uno de esos círculos, poco a poco, en cada uno de ellos, hasta llegar al mismo centro de la tierra, como lo describe Dante en su obra La Divina Comedia. Así que para evitar eso, pues necesitamos eliminar el ego. Y para aquellos que tienen un poco más de curiosidad, es bueno de que se lea esa obra, ¿no?, de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Obviamente él narra el proceso de los diferentes niveles, bajando hasta el centro mismo, y obviamente narra el proceso de los cielos, ¿no? Sucede que así como existe este aspecto inferior, el círculo lunar, el círculo de Marte, el círculo de Júpiter, Neptuno, todas esas cosas, su parte opuesta obviamente es los cielos, ¿no?, la parte superior. Así como existen 9 círculos, existen 9 cielos, o 9 aspectos superiores. Una cosa es el aspecto superior y otra cosa es el aspecto inferior dentro del mismo planeta Tierra. Entonces todo es dual, lo negativo y lo positivo, luz y sombra. Entonces todo esto tiene su contraparte, la parte superior. Entonces cuando el ser humano va obviamente conquistando estos niveles, también va escalando los diferentes niveles, ¿no? Por eso Dante Alighieri en su obra primero hace la descripción, el descenso por los mundos infiernos, y después hace su narración de los cielos. Por si acaso un día leemos esa obra y no comprendemos qué pasó, a dónde terminó realmente el proceso de los círculos dantescos y dónde empieza lo que son los cielos, ¿no? Entonces él los describe de otra forma, el ascenso poco a poco a la luz del día, ¿no? Muy bien, vamos a dejar hasta acá este tema sobre son las infradimensiones. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos pues seguir adelante desarrollando cada uno de los temas. Recordemos, dudas, preguntas que existan de todas las conferencias, pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en esta página o donde ustedes lo puedan localizar. Nos escriben y daremos respuesta a sus dudas que ustedes nos envíen. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.